Buenas tardes. Reciba un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, de la Universidad de Costa Rica y que actualmente está designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental. Para nosotros es una gran satisfacción que puedan acompañarnos en el seminario del día de hoy titulado Procesos de toma de decisión y economía circular, caso de estudio sobre valorización de desperdicio de alimentos en el contexto universitario, presentado por la ingeniera Laura Brenes Peralta. La ingeniera Brenes es profesora asociada e investigadora de la Escuela de Agronegocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cuenta con un bachillerato en Ingeniería Agropecuaria Administrativa, una maestría en Gerencia y Gestión Ambiental y recientemente concluyó sus estudios de doctorado en Ciencia y Tecnología Agrícola, Ambiental y de los Alimentos en la Universidad de Bolonia, Italia, con énfasis en cooperación internacional y desarrollo sostenible. Ha centrado su investigación y actividades de extensión en torno a los sistemas alimentarios sostenibles, desde la producción agropecuaria, la agregación de valor, la economía circular y la bioeconomía, tanto en la gestión integral de residuos como desde la perspectiva de toma de decisiones del pensamiento de ciclo de vida, Life Cycle Thinking. Actualmente coordina la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, además de pertenecer a la Red Latinoamericana y del Caribe de Expertos para el mismo fin. Es miembro de la Red Iberoamericana de Ingeniería en Residuos, REDISA, y la Red Iberoamericana de Tecnologías de Biomasa y Bioenergía Rural, REVIVIR. Ha colaborado como consultora para organismos internacionales, miembro de delegación de la misión costarricense ante foros internacionales, al igual que procesos de elaboración de política pública en Costa Rica relacionados a compostaje, seguridad alimentaria y nutricional y producción y consumo sostenible. Más recientemente fungió como miembro del panel global de asesores para la construcción de un código internacional voluntario de conducta para la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos y es punto nacional de contacto en materia de alimentos y bioeconomía del programa Horizonte Europa. Al concluir la presentación abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas a la expositora o que soliciten la palabra con la función de levantar la mano. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde sus casas, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Y sin más que agregar, le paso la palabra a Laura. Bienvenida, Laura. Hola Juan, muchísimas gracias por esta invitación al SICA, por la posibilidad de compartir con ustedes en esta tarde y a quienes se van uniendo a la transmisión también, pues un gusto saludarlos, saludarlas y compartir este rato que vamos a tener en la tarde. Así que voy a empezar a compartir pantalla, tal vez solo agradecería que me confirmen que se esté viendo bien y arrancaría de una vez para aprovechar el tiempo. ¿Me confirmas, Juan? Correcto, se está viendo. Ok, listo. Entonces, bien, como indicaba la presentación y la invitación a la actividad, la idea es compartirles a ustedes durante este rato parte de lo que hemos venido haciendo en investigación en la Escuela de Agronegocios, en asocio también con la Universidad de Bolonia en Italia, y diferentes iniciativas a las que nos vinculamos en temas relacionados al desperdicio de alimentos, particularmente en esta tarde sobre toma de decisiones de las diferentes alternativas que existen para valorizar los desperdicios de alimentos o los residuos orgánicos que provienen de este tipo de situación. Como contenidos de la presentación, la idea es pasar un poquito por algunos aspectos más tipo antecedentes para comentarles esta vinculación a los sistemas alimentarios, al tema del desperdicio de alimentos y entrar de lleno a este estudio que se hizo ya en una estructura un poco más tradicional, ¿verdad? Hablando de lo que fue la introducción de nuestro estudio, los materiales y métodos, resultados, conclusiones e implicaciones de nuestros hallazgos.
Así que para ubicarnos un poco en este contexto de los sistemas alimentarios, con lo que quisiera arrancar es el hecho de decir que, bueno, todos somos parte de los sistemas alimentarios de alguna u otra forma, ¿verdad? A veces pensamos que quienes estudian o trabajan en aspectos relacionados a sistemas alimentarios es porque tienen una profesión directamente relacionada, ¿verdad? Son agrónomos, son tecnólogos de alimentos, o porque son productores agrícolas o pecuarios o distribuidores o tienen un centro de procesamiento de alimentos, etcétera. Y lo correcto sí es pensar que todos ellos son parte del sistema alimentario, pero también lo somos los consumidores. Así que si no estuviéramos en una profesión o en una actividad económica vinculada, la verdad es que sí tenemos también relación a estos sistemas y por lo tanto es importante que empecemos a dimensionarlos en toda la importancia que tienen de cara, por ejemplo, al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y en general al bienestar de nuestra sociedad. Cuando hablamos entonces de esta importancia que tienen los sistemas alimentarios y los retos que enfrentan, encontramos diferentes publicaciones que nos hablan, por ejemplo, del hecho de que el sector de los alimentos es un alto consumidor de energía. De hecho, se dice que prácticamente el 30% del consumo total de energía en el mundo es atribuible a los sistemas alimentarios. Así que, otra vez, aquí podríamos pensar en los grandes consumidores, ¿verdad? Si pensamos en una gran industria alimentaria o en una cadena de supermercados, ¿verdad? Y todo lo que implica la iluminación, la refrigeración de ese supermercado, etcétera. Pero también, en realidad, otra vez, como consumidores también somos parte de ese 30% de consumo energético, así que tenemos responsabilidad sobre este reto también. Igualmente existen ya bastantes publicaciones que hablan de los porcentajes que son atribuibles de generación de gases de efecto invernadero al sector alimentario. Presentan una serie de discrepancias y disyuntivas como es la población que vive con obesidad o con hambre en nuestro planeta y Costa Rica no escapa de esa realidad y también todos los retos que enfrentan los sistemas alimentarios en su relación con los recursos naturales y la generación de residuos, ya sea porque la producción de alimentos se sustenta justamente en los recursos naturales, ¿verdad? Llámese biodiversidad para pensar en toda la variedad de semillas o de especies, ¿verdad? Animales, etcétera, que pueden sustentar la producción de alimentos, el agua, el suelo, etcétera. Pero también en los efectos que esta producción de alimentos genera sobre esos recursos naturales y uno de los grandes efectos es la generación de residuos. Y todos estos retos de alguna forma se ven también muy intensificados cuando hablamos de un problema en específico como es la pérdida y el desperdicio de alimentos. Hace ya algunos años la FAO saca una publicación donde nos dice que cerca de la tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo terminan siendo descartados y llevando a consecuentes efectos en el medio ambiente, en la sociedad o en la economía de los diferentes actores del sistema. Así que si tratamos de no pensar tanto en el reto y más en la oportunidad que significan, entonces atacar la problemática de la pérdida del desperdicio de alimentos y revertirla nos significa la oportunidad también entonces de revertir esos efectos negativos en los recursos naturales y más bien tratar de regenerar. Pueden ponernos sobre un mejor escenario respecto a obesidad versus hambre en la población mundial y también hacer usos energéticos más sostenibles o más racionales cuando vemos que no es que estamos generando toda esa huella ambiental a lo largo del ciclo de vida de los productos para terminar además botándolo. Así que tenemos ahí más bien grandes oportunidades. ¿Qué efectos genera el hecho de que se esté dando esa pérdida y ese desperdicio de alimentos? Ahora decía, ¿verdad?, que hay efectos en la economía, en la sociedad y en el ambiente. Entonces, para ejemplificar, si hablamos desde el punto de vista de emisiones, algunas estimaciones dicen que, por ejemplo, ese tercio de los alimentos perdidos significarían prácticamente 4.4 billones de toneladas de CO2 equivalente emitidas al año a lo largo del ciclo de vida de ese producto, además del proceso de degradación de esos alimentos descartados. E incluso, ¿verdad?, se ha hecho este gráfico que tal vez han visto en otros lados, donde si pensamos que esos desperdicios fueran un país, serían prácticamente el tercer país más altamente emisor de CO2 mundialmente. Si pensamos en diferentes recursos naturales, el desperdiciar alimentos no solo implica desperdiciar esa masa de ese alimento, sino que como este ejemplo que viene acá de este tomate, implica desperdiciar agua también y otra serie de recursos productivos invertidos. Entonces, el ejemplo es, ¿verdad?, cuando se hace todo el cálculo de huella de agua, es que
Un tomate de 200 gramos prácticamente implica además un gasto de 13 litros de agua, por lo que se necesitó para preparar el terreno, para hacer que la planta creciera, que diera fruto, que se ensanchara ese fruto y que finalmente también lo laváramos para ya ser consumido en casa. Y si lo vemos desde el punto de vista económico, pues representa más de 90 billones de dólares al año. Esa pérdida nuevamente depende del cristal con el que lo veamos, ¿verdad? Ahí podríamos estar considerando los recursos económicos que invirtió un productor, ¿verdad? Un agricultor, un finquero en producir y que al final ese alimento que iban a sacar no se les vende. O, por ejemplo, por los costos asociados que hay a nivel de una municipalidad. No sé si alguna vez nos hemos preguntado cuánto es el presupuesto de la municipalidad del cantón donde vivimos que es destinado a la gestión de residuos. Y son cifras bastante cuantiosas. O por otro lado, si lo queremos ver desde un punto de vista como más específico, podríamos pensar en mi presupuesto familiar o individual, cuánto del presupuesto gasto en comprar alimentos y cuántos de esos alimentos terminan en el basurero. ¿Verdad? ¿Cuánto gasté hoy en el almuerzo y cuánto realmente aproveché o boté? Y que además voy a tener que pagar después, ¿verdad? Por gestionar ese residuo que yo mismo generé. Entonces, las repercusiones son importantes sin entrar tanto incluso aquí a el reto que le significaría desde el punto de vista de seguridad alimentaria, ¿verdad? De la cantidad de alimentos que estamos sacando del flujo de suministro y que no están llegando a las personas que realmente o lo necesitan porque lo pudieron comprar o porque incluso hasta pueden estar en vulnerabilidad y tal vez no tener tan fácilmente accesible el alimento. Dicho todo esto, entonces, es tal vez lo que nos lleva a comprender por qué dentro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, hay uno, el número 12, dedicado a la producción y consumo responsables y que tiene como uno de sus pilares principales el abordaje de los sistemas alimentarios sostenibles. De hecho, dado todas estas repercusiones que el desperdicio de alimento tiene, incluso la meta 12.3 de los ODS específicamente plantea que de aquí al 2030 logremos reducir a la mitad el desperdicio de alimentos que generamos en las últimas fases de las cadenas de suministro, o sea, por ejemplo, en restaurantes, en servicios de alimentación como podrán ser los de las universidades o de instituciones, o también en el hogar o en la venta al por menor. Y también nos plantea reducir las pérdidas de alimentos que se dan en las cadenas de producción, o sea, desde la cosecha hasta los procesos de distribución. Esta meta, por supuesto, no es fácil de llegar a lograrla, empezando por los diferentes retos o limitantes que tenemos hoy día y si lo pensamos particularmente en Costa Rica, los retos en términos de generación de estadística, ¿verdad? Nos resulta un poco difícil decir voy a reducir a la mitad cuando no sabemos cuál es la línea base, entonces ya se están empezando a gestar diferentes proyectos y actividades para poder llegar a definir cuál es en principio esa cantidad de desperdicio que estamos generando para después poder monitorearnos y ojalá saber que estamos cumpliendo con la meta. Adicionalmente, ya hemos empezado a encontrar también, por dicha, diferentes trabajos que algunos se han traducido incluso en política pública, pero que se fundamentan mucho en investigación y en ciencia y que nos hablan de esta jerarquía de preferencia de cómo abordar los materiales producto de alimentos y bebidas. Entonces, si vemos esta imagen de acá, de esta pirámide invertida, que posiblemente se nos parece mucho a la de gestión integral de residuos, es como trasladada a este contexto de alimentos, lo que nos dice es que siempre nuestras actividades de preferencia serían las que están en la parte superior de esta pirámide y en color verde, que debieran ser todas aquellas que nos hablan de la prevención, ¿verdad? Cómo evitar llegar a desperdiciar alimentos, como podrá ser la planificación de la compra o la planificación de la producción, la innovación, la aplicación de técnicas o tecnologías de conservación y demás de transformación que nos lleven a poder aprovechar los alimentos. Si vamos bajando en el orden de preferencia, encontramos aquellas alternativas de reciclaje y recuperación en esos colores más amarillo-naranja y donde pueden caber entonces estas opciones de digestión anaeróbica, de extracción de compuestos funcionales, ¿verdad? Que pueden ir a otra cadena de suministro, tal vez no la alimenticia, pero por ejemplo para industria farmacéutica y cosmética, qué sé yo. Y finalmente, todo lo que sea recuperación, ¿verdad? Como a partir de procesos de incineración, recuperación de energía y demás, para dejar como última opción, y por eso viene marcado en rojo y es la más pequeñita dentro de esta escala, que sería la disposición final de los residuos, que en todo caso, pues ojalá que sea dentro de un sistema controlado, ¿verdad? Y no en un botadero a cielo abierto, pero repito, debiera ser como la última opción.
Si nos basamos en esa pirámide, entonces empezamos a pensar en distintas alternativas de ahora sí cómo abordar este problema. Podemos ver en esta imagencita de la derecha cómo se mueve, digamos, un alimento dentro de una cadena de suministro, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Tenemos la producción agrícola, va pasando a las actividades post cosecha, al procesamiento, a la venta y al consumo. Y podemos ver en las flechas que están en los colores codificados alrededor, que podemos tener abordajes desde estos pensamientos como podrán ser la economía circular y apoyados en principios bioeconómicos, donde notemos que no hay en este momento líneas rojas, o sea, no estamos hablando de disposición final del residuo, sino que siempre podrán haber opciones de reutilización, de reciclaje o de uso o recuperación de los diferentes subproductos o residuos o coproductos que pueden salir en este paso de las cadenas de suministros para otra vez ser aprovechados. Y básicamente en esta fundamentación, principalmente en ese tercer y cuarto orden de reciclaje y recuperación, es que parte de este estudio nuestro se fundamentó. Así que para entrar entonces en la descripción del caso, lo que quería acá era como dar un poco entonces ahora sí el contexto de cómo fue que formulamos este estudio. Básicamente, como decía, considerábamos que teníamos como una línea de partida que es el hecho de que el desperdicio de alimentos significa un serio problema, por lo que hemos venido diciendo en efectos ambientales, económicos y sociales, y por el contrario encontramos una oportunidad desde el punto de vista de la economía circular. Por esto también empezamos a recuperar información de lo que han venido haciendo varias universidades, entre ellas el Tecnológico de Costa Rica, pero se le han sumado otras universidades más, por supuesto, como la UCR, la UNA, la ERT, en una red que hay de universidades, REDIES, y la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, y se ha podido empezar a monitorear el desperdicio de alimentos que se está generando. A veces esto nos parecía como muy obvio, ¿verdad? Y pensábamos que todos íbamos a tener estadística y datos de cuánto era el volumen del desperdicio de alimentos, pero incluso tuvimos que dar un pequeño paso atrás y lo primero que tuvimos que hacer fue ponernos de acuerdo en la metodología sobre cómo íbamos a medir y para poder hacer comparaciones e inferencias válidas sobre las causas y los posibles abordajes de ese desperdicio de alimentos. Puntualmente entonces establecimos este estudio de caso que constaría de un consorcio de 5 universidades de nuestro país que al año están contabilizando cerca de 117 toneladas de residuos orgánicos generados a partir de desperdicio de alimentos. Aquí podríamos entrar a hablar sobre algunas de las causas que hemos detectado, los comportamientos y demás, pero bueno, esa es parte de otro estudio, pero ya estamos encontrando también información muy válida que nos sirve para trabajar en los primeros órdenes de preferencia de prevención, campañas de concientización, etcétera. Pero nuestro caso realmente lo que habla en este momento es más bien de entonces qué hacer con ese tonelaje de desperdicio que se está generando. Como pensando así en este marco metodológico, ¿verdad? Tratando de ilustrarlo para que lo fuéramos viendo alrededor de la presentación, entonces tendríamos este consorcio de universidades con este tonelaje de residuos generados que tenían la gran pregunta sobre cómo trabajar sobre estos residuos. Podríamos seguir en el escenario actual, que básicamente es envío a un relleno sanitario, el que estuviera más cercano de acuerdo a las universidades y que estuvieran debidamente, ¿verdad?, operativos según la legislación costarricense. O teníamos la otra opción que era pensar en escenarios de valorización. Entonces sabíamos que podíamos estar hablando de digestión anaeróbica, de compostaje. Existen todas las opciones de que si era un compostaje centralizado o semicentralizado. Y ahí se nos empezaba a complicar un poco el asunto, ¿verdad? De ahí que surja entonces el estudio para tomar la decisión sobre cuál de esos escenarios nos puede resultar mejor. Y aquí podrán, si ustedes han estado investigando al respecto, podremos encontrar, ¿verdad?, una serie de literatura que nos habla de investigar a partir de un estudio de factibilidad o investigar a partir de la huella ambiental, etcétera, ¿verdad? Podrán haber muchas formas de hacerlo. Lo que nosotros decíamos en su momento es, ok, encontramos información técnica, pero ¿cómo llegamos al punto final de toma de decisión y de una toma de decisión que fuera contextualizada a este caso de las universidades? Y de ahí es de donde empiezan a surgir entonces la selección de diferentes métodos para llegar a esto. El primer método que utilizamos en conjunto con los compañeros, ¿verdad?, que hicieron nuestro estudio, fue pensar en la aplicación de métodos de la programación lineal para poder hacer un diseño de ruta de transporte de los residuos.
¿Qué hicimos acá? Entonces, bueno, hicimos la georreferenciación de dónde estaban estos principales centros universitarios a donde iba a estarse generando el residuo. Conocimos las distancias de recorrido, la ubicación de estos puntos, se aplicó el método simplex y poniendo la restricción de buscar la posible menor distancia entre las universidades y considerando también la cantidad de residuos que cada uno generaba, pudimos encontrar dos alternativas. Una era, si pensábamos en un sistema centralizado, donde una ruta 1 lo que nos hablaba era prácticamente el recorrido de 126 kilómetros en una secuencia que íbamos de la universidad al A a la B, de la B a la D, de la D a la C y después de la C a la E. O también tomamos la restricción dado que era a distancia principalmente y consideramos dejar a la universidad E, que estaba por ahí un poquito más largo, para pensar en este sistema de semicentralización. Entonces aquí teníamos una ruta 2 donde íbamos a tener una universidad A que mandaba a compostear en el centro B, una universidad D que mandaba a compostear en el centro C y una universidad E que se quedaba composteando. O sea, aquí teníamos 3 pequeñas plantas de procesamiento, ya fuera de compostaje o de biodigestión, pero de tratamiento del residuo. Y, bueno, perdón, ahí estábamos hablando entonces de un recorrido total de 33 kilómetros. Por supuesto que cuando hacíamos ya después el modelaje de cada una de las alternativas, ahí teníamos que considerar si existía el camión, si estaba disponible, si había equipamiento en las universidades o todavía no lo había, si había capacidades técnicas, había espacio para poder disponer del tratamiento, etc. Entonces esto nos lleva a plantear los escenarios que queríamos evaluar. El primer escenario lo codificamos como AD1, o sea, digestión anaeróbica según la ruta 1 que definimos, y esto sería un sistema centralizado con un biodigestor de carga continua que ya está operativo en una de las universidades y tiene suficiente capacidad para tratar esas 117 toneladas que se generan en el consorcio. El escenario 2 era digestión anaeróbica también, pero bajo un sistema semicentralizado que utilizaría ese biodigestor de carga continua operativa, pero debía instalar 2 biodigestores más en los otros 2 centros de tratamiento, utilizando el inóculo del biodigestor existente para poder arrancar estos 2 nuevos. Un tercer escenario era compostaje bajo la ruta 1, o sea, bajo sistema centralizado, que utilizaría hipotéticamente 7 composteras de las que hay a nivel comercial con un método modificado de Takakura que idealmente esperábamos que agilizara o acelerara un poco el proceso, y un escenario CP2 que era de compostaje semicentralizado, entonces también habían que instalar algunas composteras nuevas, en otros ya teníamos composteras existentes. Adicionalmente, por supuesto, recogimos información del escenario actual, ¿verdad? Que hubiera sido el del relleno sanitario, codificado como LF, donde se contrataba un servicio a terceros que según el tonelaje de cada universidad, así iba a incurrirse también en un costo específico, en un kilometraje y en una serie de huellas ambientales por tratar mediante este método, básicamente por disponer el residuo. Teniendo entonces estos escenarios, ahora sí dijimos, bueno, ¿cómo los analizamos? Aquí entra en juego el segundo método, que fue la aplicación de análisis y costeo de ciclo de vida para la valorización de este residuo. Ahí hicimos una expansión del sistema también, ahorita les muestro más o menos cuál fue, ¿verdad?, nuestra delimitación del sistema, pero hicimos una expansión para considerar también los costos, ya fuera, ¿verdad?, económicos o los impactos ambientales que también podíamos estar evitando si aprovechábamos los productos que surgen del compostaje y de la biodigestión, o sea, si aprovechábamos el biogás y el digestato que resulta de la biodigestión y si aprovechábamos también el compost. Esto era factible porque en las universidades muchas veces, ¿verdad?, se utiliza gas licuado de petróleo para los laboratorios o para las cocinas de los comedores, y también algunas de ellas tienen, ¿verdad?, ya sea o áreas verdes o carreras de corte agrícola donde hay que estar comprando fertilizantes químicos. Entonces, planteábamos al menos una sustitución parcial de algunos de esos fertilizantes, o en todo caso de fertilizantes a veces orgánicos, pero que siempre son comprados y no necesariamente producidos a lo interno del sistema. ¿Qué es este asunto del análisis del ciclo de vida? Pues bueno, básicamente es un método que se fundamenta en todo un marco filosófico que es el pensamiento de ciclo de vida. Básicamente, este marco, o Life Cycle Thinking, como se llama en inglés, es un marco relativamente innovador y útil para basar decisiones
fundamentadas en hallazgos científicos. Entonces aplican métodos que terminan siendo cuantitativos o cualitativos que caracterizan impactos para poder dar parámetros ¿verdad? Que fácilmente puedan ser interpretados posteriormente, tanto por practicantes del área del pensamiento de ciclo de vida, pero también por tomadores de decisión, generadores de política pública y no necesariamente, ¿verdad? Estrictamente por el mundo académico, sino que eso es lo interesante, es muy aplicable y muchas veces más bien ha tenido una visión muy de abajo hacia arriba, incluso desde el punto de vista empresarial. Se dice incluso que el pensamiento de ciclo de vida es la principal herramienta para realmente llegar a una producción y consumo sostenibles, porque nos plantea la visión, como está en ese grafiquito de la derecha, de no solo pensar en una fase del uso y quedarnos nada más en esos impactos y en los costos que puede tener solo la fase de manufactura, sino que nos pone a pensar más integralmente en de dónde vienen esas materias primas y qué huella me vienen arrastrando, qué impactos tengo yo durante el proceso de producción y también qué impactos genero conforme el producto se va moviendo hacia adelante en las cadenas de suministro. O sea, si el empaque que yo utilicé también tiene un impacto después en la forma en la que se va a tener que disponer o tratar o en cómo se usa e incluso en cómo se dispone al final de la vida ese producto del que estemos hablando. Y a lo largo de todo esto hace un inventario de entradas y salidas y caracteriza impactos como los que vemos ahí. Estos son ejemplos nada más, hay cerca de 18 categorías más que vamos a estar considerando, pero dentro de los más conocidos, ¿verdad? Sabemos que podemos estarlo cuantificando a nivel de potencial de cambio, potencial de calentamiento global y la implicación en cambio climático, uso de agua, uso de tierra, uso de energía, entre otros. Como métodos entonces del pensamiento de ciclo de vida, está el análisis de ciclo de vida, que es una metodología cuantitativa para evaluar la dimensión ambiental. Está también el costeo de ciclo de vida, que nosotros también lo aplicamos en este estudio y se enfoca en el costo de ese producto a lo largo de su vida y puede tener diferentes versiones, ¿verdad? Una muy contable, como muy clásica, ¿verdad? O convencional, o incluso se puede llevar un poco más allá para internalizar externalidades, perdón, como desde el punto de vista de un costeo ambiental o un costeo social. Y por último está también el análisis de ciclo de vida social, que lo que se enfoca es en los impactos potenciales en los actores de la cadena donde se mueve este producto o en el ciclo de vida de este producto. Así que considera más la dimensión social, pero en general todos estos lo que ayudan es a dar soporte a decisiones, pueden brindarle incluso información al consumidor, a los actores de la cadena de suministro, nos pueden llevar a diseñar, como en este caso también, diseñar las estrategias posteriores para tratar un caso como el del residuo generado por desperdicio de alimentos. Estos métodos ya están sistematizados, incluso la parte ambiental, el análisis de ciclo de vida está normado por una ISO, por varias de las normas de la familia 14000, y se hace bajo estos 4 fases. Primero uno define un objetivo y un alcance del estudio, analiza el inventario de todas esas entradas, insumos, energía, todo lo que se requirió para generar ese producto o servicio y también sus salidas, y después se hace un análisis del impacto que todo este ciclo de vida genera, para caer en una interpretación que podemos ver ahí que tiene siempre doble flecha, ¿verdad? Es iterativa a lo largo de todo el proceso para poder llegar a asegurar que se tiene completa la consideración de todas esas implicaciones dentro del ciclo de vida de producto o servicio. Así que después de presentar un poquito también, que creo que era importante, de esta teoría del pensamiento del ciclo de vida, si retornamos a nuestro caso, pues lo que nosotros hicimos fue definir que la unidad funcional bajo la que íbamos a trabajar, o sea, todos los cálculos que íbamos a hacer de la cantidad de entradas, salidas, impactos que se generan, etcétera, es todo ello en función de las 117 toneladas de residuos al año que se están generando en estas universidades y que se deseaban tratar, y con un enfoque de tumba a puerta. ¿Qué quiere decir esto en la jerga de análisis de ciclo de vida? Si lo vemos en la imagen de la derecha y pensáramos como en ese ciclo de vida de los alimentos dentro de las universidades, pues vamos a arrancar con la compra de la comida, se va a hacer toda la preparación y servicio, y tenemos, digamos, el final de la vida útil de estos alimentos, por eso decimos que arranca más bien acá en la tumba, donde se genera el desperdicio de alimentos, que podrá ser por fallas en la preparación, por fallas en el almacenamiento o por lo que los usuarios que vamos a los restaurantes de las universidades estamos dejando en nuestros platos. Consideramos entonces las operaciones que están dentro de esta línea punteada, o sea, la cantidad de residuos generados, el transporte que necesitábamos para poderlo llevar a la gestión de esos desperdicios o su tratamiento,
Y ahí le sumamos entonces todas esas entradas y salidas, emisiones que van a estar dentro de ese proceso. Con la expansión del sistema que les mencionaba también, de cuantificar esas entradas y efectos que tenía cada uno de los sistemas de tratamiento, fuera el relleno sanitario o los escenarios de los que les comentaba hace un poquito, ¿verdad? El de digestión anaeróbica centralizada, digestión anaeróbica semicentralizada, compostaje centralizado y compostaje semicentralizado. Consideramos estas categorías de impacto, aunque ahora más adelante van a ver que sobre todo la fundamentación, después de hacer una consulta con expertos, la dejamos principalmente en potencial de calentamiento global y en uso de suelo, pero igualmente podíamos ver también implicaciones a raíz de otras áreas de impacto, ¿verdad? Como la acidificación, la eutrofización del agua o también escasez de recursos fósiles. Y bueno, cuando teníamos toda esta información, aterrizamos con la aplicación del método 3, que es el proceso de análisis jerárquico, o en inglés el Analytic Hierarchy Process, o AHP, que lo que ayuda es a que, como quien dice, desmenucemos la situación en la que estamos en porciones más simples y que con ayuda de expertos que conocían bien del contexto de las universidades, que conocían del contexto del desperdicio de alimentos y de la legislación en Costa Rica y su gestión integral de residuos, nos pudieran ayudar a determinar cuáles eran las mejores alternativas. Este método está dentro de la familia de los métodos de decisión multicriterio. Compara siempre entre dos opciones lo que la teoría nos dice de este método que planteó Thomas Sati ya hace bastantes añitos. Lo que nos dice es que nuestra cabeza funciona mejor cuando tomamos decisión entre dos cosas, ¿verdad? A veces cuando vemos 5 o 10 cosas por escoger, se nos puede complicar. En cambio, si hacemos, por ejemplo, una decisión entre cuáles, si lo vemos en esta imagen de acá, cuáles criterios para evaluar una alternativa de valorización podrían ser más importantes para ustedes, uno podría decir, dígame primero cuál es más importante, calentamiento global o uso de suelo. Después comparemos entre calentamiento global y facilidad de implementación. Y así se van haciendo estas comparaciones entre parejas para después ayudar a ponderar la importancia de estos criterios y finalmente evaluar cada una de las alternativas a la luz de los resultados técnicos que el análisis de ciclo de vida nos iba a estar facilitando. Entonces, entremos de lleno a los resultados. Aquí vemos 3 categorías de impacto, 2 ambientales y una económica, como era el calentamiento global, el uso de suelo y el costo de implementación de estas alternativas. Y uno ve un montón de números por ahí, ¿verdad? Por cada uno de nuestros escenarios, el EF, el de relleno sanitario, y ya conocen la codificación de las alternativas de valorización. Pero como que ve uno muchos números y tal vez no es tan fácil la decisión. Incluso si detallamos entre algunos de ellos, empezamos a encontrar cosas como esta. Por ejemplo, el relleno sanitario, ¿verdad? La columna que está en el EF, nos dice que la cantidad de CO2 equivalente emitido por mandar esos desperdicios al relleno sanitario es significativamente más alta, ¿verdad? Que en el caso de el compostaje descentralizado, si lo comparamos, y que es el que está encerrado en el círculo verde. Entonces uno podría decir, bueno, fácil, ¿verdad? Nos vamos por el criterio de calentamiento global y ya sabemos cuál de las alternativas escoger. Pero ¿qué pasaba cuando empezamos a ver cómo se comportaba en términos del impacto de uso de suelo? Resulta que aquí el compostaje, noten que no exactamente es la alternativa que tiene el menor impacto de uso de suelo, sino que ya aquí empieza a salir, por ejemplo, las opciones de digestión anaeróbica como uno de los que menos impacto generan. Y si vemos de dónde venía esa contribución al impacto, principalmente es por el mecanismo de tratamiento que implica. O sea, la técnica y las tecnologías inmersas en tratar los residuos son los más altos contribuyentes para potencial de calentamiento global, también para el uso de suelo, pero también nos encontramos que el transporte jugaba un papel muy importante. Entonces, ya aquí como que la decisión pareciera que se empieza a complicar un poco. Si nos vamos, por ejemplo, al criterio de costo, se nos desordenan todavía más las ideas posiblemente, porque tenemos una de las alternativas de digestión anaeróbica que parece que incluso tiene un menor costo que lo que se está pagando hoy día por enviar al relleno sanitario, y por el contrario las de compostaje parece que se nos empiezan a disparar en costo. Claro, es por el estudio de caso en el que estamos hablando, donde había que implementar cierta tecnología, porque además queríamos hacerlo con composteras automatizadas. Si aquí seguíamos con más escenarios, posiblemente íbamos a tener más alternativas también. Si, por ejemplo, no hacíamos compostaje en una compostera automatizada, sino de montículo, ¿verdad? Y ahí el costo también iba a variar.
Si pensábamos en esas contribuciones del costo, pues básicamente veíamos que los insumos y la mano de obra juegan un papel importante en ese costo, pero también conforme avanzamos en las alternativas y vemos, por ejemplo, las de compostaje, los costos de depreciación, nuevamente, por la escogencia que hicimos de la tecnología como queríamos compostear, nos llevaban a costos de depreciación bastante altos porque eran, ¿verdad?, maquinaria nueva y había que incurrir en esa inversión y después en esa depreciación. Tratando de ver también un poco más allá en el tiempo, ¿verdad? No ser como tan cortoplacista, llamémoslo solo de, bueno, la inversión del momento y el costo del momento. Tratamos de ver también entonces ese efecto neto que podía tener de, como lo dice en esta formulita, de pensar cuál es el nuevo efecto que nos genera cada una de las alternativas, porque aunque en teoría son alternativas, ¿verdad?, ambientalmente y económicamente tal vez más viables, todas ellas generan un impacto. Entonces teníamos que considerar cuál era ese nuevo efecto y también restarle el efecto evitado. Entonces, tal vez me baso solo en uno de ellos para no extenderme mucho, pero bueno, si pensábamos en el potencial de calentamiento global para la alternativa de digestión anaeróbica centralizada, lo que nos dábamos cuenta era que podíamos estar evitando esta cantidad de CO2 equivalente. ¿Por qué? Porque si bien la digestión anaeróbica también nos generaba una huella a nivel de calentamiento global por los insumos que teníamos que traer, el transporte, etcétera, íbamos a poder estar ahorrándonos la utilización de gas licuado de petróleo y en su lugar estaríamos utilizando biogás para diferentes actividades de la universidad. El uso de suelo también iba a tener una reducción, por lo que implica un sistema centralizado, por tenerlo también en una disposición más concentrada como sería el biodigestor, y también nos significaba costos ahorrados porque no tenían las universidades, por ejemplo, que estar comprando ese gas para cocinar o para los laboratorios de investigación, sino que utilizaban el mismo biogás. Ese no es el comportamiento para todos los casos, ¿verdad? Quiero decir que, por ejemplo, en algunas de las de compostaje, en efecto seguimos teniendo ahorros y ahorros sumamente importantes en términos de emisiones de CO2 equivalente, pero parece que más bien íbamos a tener un efecto mayor que el escenario actual o el convencional, que era el del relleno sanitario en términos de uso de suelo, y teníamos que hacer una erogación. Esto no es exactamente malo, sino que a la hora de tomar la decisión por parte de la universidad, ¿verdad? Y eso puede pasar a nivel de municipalidades, de instituciones o como país, poder decir, es tan importante para nosotros una categoría de impacto versus la otra que estamos dispuestos a invertir también en esto, ¿verdad? Entonces no es que aquí hay una alternativa buena y una alternativa mala, sino que para este contexto teníamos que considerar todas estas escalas de gris, llamémoslo así, ¿verdad? Todas estas diferencias que encontramos entre cada uno de ellos. Cuando entonces quisimos priorizar estas alternativas, hicimos esta consulta a expertos y aquí nada más ponía para ilustrar una imagen de donde teníamos ahí a varios expertos que tratamos, ¿verdad?, de ser cuidadosos en que fuera una combinación de profesiones, de experiencias, de instituciones incluso, y lo que les presentábamos eran formularios como estos que están acá. Sati nos propone una escala de 1 a 9 para valorar primero entre los dos criterios, como comentaba hace un rato, ¿verdad? Comparemos para usted quién es más importante, el calentamiento global o el uso de suelo. Claro que no era solo una apreciación personal, sino que a la luz del criterio de experto que cada una de estas personas emitían. De ahí también lo cuidadosos que hay que ser en la selección de los expertos. Y así para, 5 minutos. Gracias. Así se hizo para cada una de las alternativas. Y luego comparábamos, por ejemplo, la alternativa ya de valorización AD1 contra la CP1 en función de esos mismos criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya teníamos las ponderaciones que vemos acá, ¿verdad?, en este vector de prioridad, y teníamos las valoraciones que los expertos nos dieron, pudimos entonces llegar a darle un valor de priorización a cada una de las 4 alternativas de valorización de las que estábamos hablando. Eso quiere decir que de acuerdo a este criterio y de acuerdo a la luz de los resultados que vimos en el análisis de ciclo de vida y el costeo de ciclo de vida, para esta alternativa y para este estudio de caso lo que nos llevaba a pensar es que la digestión anaeróbica centralizada era la de preferencia para este caso. Y ahí podemos ver, ¿verdad? El compostaje centralizado resultó en la segunda posición, el compostaje semicentralizado en la tercera y por último la digestión anaeróbica en la alternativa 4.
bueno, podríamos seguir avanzando ahí sobre las razones, ¿verdad?, que nos dieron los expertos para escoger una u otra, pero definitivamente, ¿verdad?, la facilidad de la centralización o la descentralización, tener tres biodigestores a punto simultáneamente no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, todos esos criterios fueron primero analizados dentro del método que nos proponía el AHP con los hallazgos científicos que nos proponía el análisis de ciclo de vida y con los datos que nos dio la simulación de los escenarios de la programación lineal. En síntesis, entonces, hoy me disculpo por un dedazo ahí en esta diapositiva, pero nuestro marco metodológico propuesto, entonces lo que venía a resumir es que podríamos estar aplicando métodos como la programación lineal, el pensamiento de ciclo de vida y el proceso analítico jerárquico para poder ir obteniendo productos que todos sumados al final nos llevaban a simular escenarios, evaluar los efectos o impactos de esos escenarios y priorizar las alternativas. Para ir cerrando entonces algunas de esas conclusiones o comentarios de cierre, nos dábamos cuenta, bueno, que la búsqueda del logro de esta meta 12.3 está motivando estudios como este y nos pone sobre la mesa la necesidad de hablar sobre distintas alternativas para valorizar los residuos y no todas, ¿verdad?, son aplicables al contexto en el que estemos. Por otro lado, nos damos cuenta que las alternativas Food Waste to Energy representaron oportunidades de reducción de impactos ambientales importantes, aunque no siempre se comportaban igual para el costo. Y esto, ¿verdad?, en estos estudios de sostenibilidad es lo que comprendemos como trade-offs o como estas, ¿verdad?, decisiones encontradas, llamémoslos así, entre que a veces la dimensión social puede verse afectada versus la dimensión económica que a lo mejor se ve potenciada, pero en detrimento de la dimensión ambiental. Entonces, si queremos realmente hablar de sostenibilidad, debiéramos buscar el balance entre esas tres dimensiones. Se pudieron determinar puntos críticos en las fases del ciclo de vida del proceso que influencian los resultados observados. Entonces, también el día de mañana, para poder hacer procesos más eficientes cada vez y con menor impacto o con mejor desempeño del costo, debiéramos estar prestando atención a esos aspectos de los que hablamos. La tecnología de tratamiento, el tipo de transporte que se esté utilizando, todo ello va a jugar también en ese efecto final que estamos esperando. Ahora bien, las propuestas multimétodo, como esta que estamos tratando de sugerir, a nosotros pues nos parece que es una oportunidad para un proceso lógico, sistemático y contextualizado, ¿verdad? Como que nos ordena las ideas y nos va llevando paso a paso sin dejar de lado que a veces lo que funciona en Punta Arenas puede no funcionarnos en San José o viceversa, y si lo hablamos también a nivel global, ¿verdad? No siempre todas las ideas que vengan de afuera tienen que ser exactamente tal cual se apliquen, sino que debemos llevarlas al contexto de nuestro país, que es latinoamericano, en el trópico, con ciertos índices socioeconómicos y demás. Y se recomienda, por último, ¿verdad?, o se sugiere poder hacer más estudios de este tipo, tanto para validar la propuesta, como para considerar si también puede resultar aplicable en consorcios similares de instituciones, ¿verdad?, de diferente escala, o incluso en pequeños municipios que traten de ver cómo orientar su toma de decisiones y la generación de políticas públicas. Solo para cerrar, quería hacer mención, ¿verdad?, de los investigadores que han estado conmigo en este proceso. Esto no es a título personal, sino que ha sido el trabajo también de colegas como María Fernanda Jiménez, el doctor Roel Campos, los colegas Mateo Ituari y Fabio de Mena de la Universidad de Bolonia, y por supuesto una cantidad increíble de asistentes que nos han apoyado en todo este proceso y que sin también el apoyo de los estudiantes estas cosas nunca serían posibles. Así que el reconocimiento a ellos, y si quisieran después ahondar, la publicación también va a estar disponible ya en este DOI, fue ya una publicación de hace un tiempo. Y por aquí queda mi correo electrónico y cierro por acá la presentación, Juan, por si hubiera algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este gran trabajo. A continuación, abrimos el espacio de preguntas. Entonces, como les dije, me pueden indicar las preguntas en el chat si quisieran. En el Facebook tenemos un comentario de Murillo Freire Jr. Dice: hola Laura, saludos de Brasil. Gracias por su presentación. Por supuesto, enviarle un saludo a Murillo. Ha sido uno de los colegas con los que desde hace ya varios años trabajamos a nivel latinoamericano. Murillo es un investigador de Embrapa en Brasil y hemos intercambiado
interesantes discusiones, ¿verdad? Sobre los abordajes que se pueden tener en materia de desperdicio de alimentos. Nuestro caso que era ahorita sobre el residuo ya generado, pero recordemos también, ¿verdad? Entran una serie de disciplinas, de profesionales que tienen que ver también con la valorización, por ejemplo, valorización, no, perdón, aprovechamiento o prevención del desperdicio desde el manejo post cosecha, tecnologías, empaques, así que hay toda una gama de oportunidades también, ¿verdad? Desde el punto de vista de trabajos de investigación, de trabajos de graduación, etcétera, que se pueden tomar desde esta perspectiva. Genial. No veo preguntas, pero, bueno, sí, aquí hay una de Manrique Arguedas Camacho. Dice, saludos, Laura. ¿Cómo crees que se pueda motivar a las instituciones, no solo públicas, sino también universidades privadas? Gracias, Manrique, y saludos también, por supuesto. Yo creo que es que hoy día, ¿verdad? Tanto en la situación específicamente de desperdicio de alimentos como en general gestión ambiental, estamos encontrando como diferentes caras de la moneda, ¿verdad? Por un lado puede ser todo visto desde la perspectiva económica. Hay quienes tienen una fibra más sensible por el lado de la decisión económica, podrá ser ambiental, podrá ser social. Sin embargo, están todas estas vertientes que pueden ser desde la proyección, ¿verdad? De cómo se presenta nuestra universidad pública o privada ante estos retos de nuestra sociedad en general, ¿verdad? Y de nuestro medio ambiente, donde entonces se puede emanar más bien aquí esa declaración de qué tan responsables estamos siendo porque estamos dispuestos a abordar una situación de estas, otra vez bajo el contexto que se requiera. En estas universidades que mencionaba ahorita, normalmente encontrábamos esas áreas verdes y esas carreras de corte agrícola, donde entonces parece que hay más sensibilización en el tema e incluso había cabida sobre cómo fomentar estas tecnologías. Que en una universidad privada que esté más ubicada, qué sé yo, en área metropolitana, no está esta posibilidad, pero justamente esta idea también de consorcio nos dejaba ver que conste, no todas las universidades de este grupo de nuestro estudio de caso tenían que pensar en instalar un sistema de tratamiento de residuos. Entonces, esas posibilidades también de trabajar en consorcio, en alianzas, pueden abrir posibilidades para siempre actuar responsablemente sobre la materia. Se puede convertir en un vehículo también hasta de formación integral para nuestros estudiantes, exponerlos ante estos asuntos. Y finalmente, tal vez la que yo diría casi que de menos preferencia, no solo hay que actuar porque la obligatoriedad ya nos pone así, pero bueno, empezamos a encontrar también legislación en el país en materia de gestión integral de residuos que nos lleva a responsabilizarnos como generadores del residuo. Así que ya empezamos a encontrar también este abordaje legal que nos pone ante la necesidad de tomar decisiones sobre cómo es que vamos a tratar este tipo de situaciones. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Laura. Bueno, este trabajo me parece sumamente interesante, relevante e importante en este contexto histórico que estamos, ¿verdad? De cambio climático y especialmente, ¿verdad? De toda la generación de residuos que hay de las distintas actividades. Yo creo que una de las que debe generar mucho residuo de alimentos son los comedores escolares, todo lo que son centros educativos. Eh, ¿Hay alguna, digamos, ha pensado tal vez extender un estudio de este tipo para analizar ese tipo de instituciones? Bueno, dentro de la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, dichosamente tenemos aliados que están también en el sector público y ese ha sido uno de los temas de discusión. Nos encantaría poder entrar a trabajar sobre esta área, solo que por supuesto también, bueno, además en un contexto justo como el del día de hoy, ¿verdad? En temas de pandemia y demás, pues hay que tener como investigadores el debido cuidado, ¿verdad? De qué tan representativo sería un caso ahorita o no, ¿verdad? Ujú. Sí nos encantaría trabajar sobre esta área porque más que decir, y aquí también quiero como ser enfática en eso, ¿verdad? Más que decir y señalar cuántas toneladas generó uno y cuántas toneladas generó el otro, lo importante es entender a dónde están esas causas justamente para tomar cada vez mejores decisiones. Así que si de alguna forma podemos apoyar al respecto, nos va a encantar. Ya tenemos varias instituciones también, repito, ¿verdad? Públicas y privadas que están trabajando al respecto y que esas experiencias son las que se pueden recoger. Que te dijera ahorita como, ¿verdad? Aventurarme a un dato o a un tipo de alimento más descartado o no.
sería eso, sería aventurarme. Sí hay algunos estudios que hace un tiempo algunas universidades empezaron a hacer a partir de tesis de licenciatura, y una de ellas abordó comedor escolar y sí, nos ponían de manifiesto la situación que encontramos en niños, por ejemplo, y en jóvenes, que tiene, ¿verdad? Es una problemática tan multifactorial, ¿verdad? Que tiene que ver no solo con cómo se maneja el alimento en la escuela, en ese comedor escolar, y cómo se dispone el residuo, pero también hasta en las decisiones que los niños toman. Finalmente, cuando están en la escuela, ellos son los que deciden, ¿no? ¿Qué me como y qué no me como? Entonces, ahí hay temas hasta de educación nutricional, ¿verdad? Y hemos conocido a colegas que yo desde mi rama de la ingeniería en agronegocios no pensaba que hubiéramos tenido tanta vinculación y que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que son nutricionistas, expertos en la parte gastronómica, cómo se presenta el alimento, cuál es la porción correcta, cómo educar para que todos comiéramos mejor. Entonces, ahí hay una serie de oportunidades interesantísimas. Así que gracias por traerlo a colación y ojalá que se nos despierte el interés a todos más bien por entrar a este segmento tan importante y que tiene también la posibilidad de replicar en generaciones futuras, ¿verdad? Si empezamos con chicos desde estas edades, imagínate lo que podríamos llegar a hacer después en términos de qué tan conscientes nos volvemos sobre el desperdicio de alimentos y sobre la gestión de nuestros residuos. Correcto, muy interesante, muchas gracias. Em, yo tengo otra pregunta. Pregunta. Vos mencionaste lo que es la red de esta para la evitación de pérdida y desperdicio de alimentos, ¿verdad? Pero me parece como que, me parece muy interesante, ¿verdad? Creo que no todos conocemos que existe y tal vez la pasaste un poco por encima. Me gustaría tal vez que ahondaras un poquito más en qué hace o cuál es su naturaleza. Perfecto, sí, 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 a mí se me pueden ir las horas hablando de la red, pero también el foco hoy era un poco más, ¿verdad? Sobre esta parte un poco más metodológica, pero sí, la red en realidad es una plataforma voluntaria que opera en nuestro país prácticamente ya, bueno, ya llevamos nuestros 6 años más, desde 2014. Y lo que hace es agrupar a organizaciones de la academia, de sector público, de sector privado, organizaciones internacionales y también ciudadanía organizada. Y en conjunto, desde lo que cada uno de nosotros hace, ¿verdad? Los miembros que estamos ahí, hoy día sumamos cerca de 30 miembros, cada uno desde su función busca cómo establecer estrategias para disminuir el desperdicio de alimentos. Entonces, algunos trabajan un poco más sobre la comunicación y sensibilización, otros más sobre la investigación o el conocimiento, y desde su actuación también como actor privado, ¿verdad? En el manejo que le dan a los alimentos, y otros también desde lo que tiene que ver con política pública y alianzas, ¿verdad? Esto que decía de que el problema es tan, ¿verdad? Multifactorial nos hace ver que entonces no solo es responsabilidad del gobierno, no solo es responsabilidad de la empresa privada o de las universidades, sino que en realidad debiéramos estar actuando todos en conjunto. Y bueno, a lo largo de los años, esto es lo que nos ha llevado a sumar actores, ¿verdad? Como los que mencionaban algunas de estas publicaciones, Red y otras instituciones, y que nos llevan a, por ejemplo, eso, trabajar en metodologías para la cuantificación, en posibles soluciones. Normalmente participamos, ¿verdad? En charlas, congresos, se hacen otras actividades, ¿verdad? Un poco más de concientización y otras también de educación para llegar a este abordaje. Y cuando es posible, también hemos estado directamente trabajando en sector privado para definir cómo medir esos desperdicios y cómo buscar valorización de los mismos. Así que es un esfuerzo que sé que gustosamente sus 30 miembros hacen, como decía, es una plataforma voluntaria, no es institucionalizada y aún así tenemos resultados muy interesantes como ya una serie de publicaciones científicas e incluso la inmersión de la temática de pérdida y desperdicio de alimentos en políticas públicas de nuestro país. Así que es también de reconocer a los miembros que la integran y esa mística con la que muchos, ¿verdad? Ya van interiorizando también la temática en sus operaciones, en sus colaboradores y que deciden, ¿verdad? Hacer algo más y no solo quedarse ahí como con conocer un poquito, sino que los vemos después, como decimos, con las mangas arrolladas trabajando sobre la disminución del desperdicio de alimentos, incluso a partir de redistribución o rescate de alimentos o donación de los mismos. Muchas gracias. Y yo tengo una última pregunta. Eh, es que me parece muy interesante, ¿verdad? En todo esto, cuando pensamos en economía circular,
y esto. Eh, También buscar opciones de revalorización de todo esto, porque mucha gente tal vez dice, "Ey, no, se echó a perder el tomate y hay que botarlo", Ujú. ¿verdad? Pero cuando vos hablabas, por ejemplo, de biogás, bueno, de los biodigestores o del compostaje, ¿verdad? Me parecen que son opciones muy interesantes para revalorizar. Y más ahora en el contexto histórico que estamos, que en el marco del Plan Nacional de Descarbonización, también se estableció el Plan Nacional de Compostaje como un derivado, ¿verdad? Entiendo que también esto entra como dentro de un poco en todo este ciclo, tal vez si podrías ampliarnos. Sí, 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 correcto. La red costarricense para disminución de pérdida y desperdicio de alimentos, de hecho, es uno de los miembros del equipo técnico que gestó el Plan Nacional de Compostaje. Y este plan, a su vez, ¿verdad? Es uno de los componentes del Plan de Acción de Gestión Integral de Residuos actual de nuestro país, del PAGIR, que tiene fundamentación también, ¿verdad? En legislación, como mencionaba ahora, en la ley 8839, en este plan de descarbonización que por supuesto vos mencionás. Y en general, pues a la búsqueda de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto tiene vinculación con ciudades más sostenibles, ¿verdad? Ciudades que gestionen mejor sus residuos, tiene vinculación con los sistemas alimentarios, entonces con producción de energía también más sostenible a partir de fuentes biomásicas, etcétera. Entonces, el tema se ha tornado relevante y tiene oportunidades desde ese punto de vista. Puntualmente, el plan de compostaje, el Plan Nacional de Compostaje, nos agradó muchísimo que es que no solo arranca con el tema de compostear, ¿verdad? Sino que más bien arranca desde una visión de gestión integral de residuos con la prevención de la generación del residuo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos quedamos con las toneladas que estamos produciendo hoy día de residuos sólidos orgánicos, debiéramos estar pensando automáticamente en unos monstruos de ¿verdad? De composteras, ya sean municipales ¿verdad? En un pequeño barrio o algo así. Entonces, la apuesta por hablar desde este enfoque de economía circular y de gestión integral por reducir primero la pérdida de alimentos, lo que nos va a llevar es, en principio, a reducir esa cantidad de alimentos que estamos tirando al basurero y que va a haber que tratar después. O sea que los sistemas de compostaje podrían ser bastante más eficientes y de un tamaño más racional, ¿verdad? Y una inversión también más racional si pensamos en esta prevención. Y de ahí para atrás, por supuesto, estamos generando un efecto positivo en los impactos que veíamos que genera el desperdicio de alimentos, ¿verdad? Entonces tiene como una salida múltiple, no solo hacia el sistema de tratamiento de residuos, sino a bajar esas emisiones producto del descarte de alimentos, bajar la presión, por ejemplo, que estamos generando en suelos agrícolas, porque parece que cada vez necesitamos más alimentos porque la población crece. Y ya hay algunas publicaciones que nos pone, ¿verdad?, el signo de interrogación sobre si necesitamos producir más alimentos o necesitamos distribuirlos mejor, ¿verdad?, en las cadenas de suministro. Entonces, debiéramos encontrar ahí esas oportunidades de solucionar fallas a lo largo del sistema más bien, de generar a veces hasta negocios alternativos si lo queremos ver como una fuente de ingreso para una familia o para un individuo o para una empresa. Y bueno, este Plan Nacional de Compostaje de hecho contempla todas esas posibilidades. Entonces ha sido como muy refrescante ver, ¿verdad?, que en el país se tenga esta previsión y que más bien a veces en lugar de estar pensando en un montón más de instrumentos más, yo creo que estamos en el momento de rescatar los instrumentos que ya están, que si uno lo piensa así, en Costa Rica, ¿hace cuánto fue que empezamos a hablar de economía circular? Realmente es poco. Y la ley 8839 empezaba a tratar parte de esos elementos y fue promulgada en el 2010. Entonces, creo que los elementos están, lo que hay que ponerlos es en práctica. Y bueno, pensando en que ¿verdad? Vos nos invitas a conversar de esto dentro de un centro de investigación académico y demás, creo que es la oportunidad también de hacer el llamado a nuestros futuros profesionales, ¿verdad? A que se interesen e interioricen estos temas porque ahí no solo hay oportunidades laborales, sino también oportunidades vocacionales incluso. Excelente. Muchas gracias. Nada más antes de cerrar, Murillo en el Facebook te da las gracias y felicita porque considera que son muy buenas reflexiones las que se han hecho. Bueno, me queda solamente agradecerles a todos y a todas por la atención, a Laura por esta exposición.
extenderles una cordial invitación para asistir al próximo seminario titulado Estado de la Investigación del Biocarbón en Costa Rica, que será presentado por la máster Gabriela Soto, investigadora del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, del SICA, docente de la Universidad de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica y directora ejecutiva de la Agencia Internacional de Certificación Ecológica, y que se realizará de hoy en 15, el martes 28 de septiembre a las 3:30 p.m. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos y todas y espero que pasen una feliz y linda tarde. Saludos. Buenas tardes, gracias.